nueva serie que se llama Autoridad. Y esta serie tiene varios propósitos que los vamos a ver a continuación. Les invito a que vayan conmigo a Romanos 13. Yo creo que ese es el verso clave. Romanos 13, 1 y 2. Ese es el verso clave para hablar de autoridad, pero voy a abordar muchos más en la serie. Usted va a aprender, se lo garantizo, y se va a edificar, como me estoy edificando yo. Dice así: sométase toda persona. Fíjate que dice sométase toda persona. Ahí no excluye a nadie. A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Repita conmigo: no hay autoridad. Repita conmigo: no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios son establecidas. Esto no lo tiene que repetir. De modo que quien se opone, escúcheme bien, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea que usted está resistiendo a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. En esta serie estaremos estudiando y profundizando en lo que es autoridad. O sea que vamos a estar estudiando las diferentes dimensiones de esa palabra autoridad y de su significado. Estaremos hablando sobre los beneficios que tiene vivir bajo autoridad. Mire, mi hermano, yo sé que cuando se habla de autoridad, a veces el orgullo como que se nos revuelca y decimos: a mí no me gusta que nadie me mande, yo me mando solo. Sin embargo, vivir bajo autoridad, se lo voy a comprobar en la Biblia, vivir bajo autoridad tiene beneficios espirituales. Vamos a estar hablando en esta serie de la diferencia. Escúcheme bien, escucha esto, extra, para que no me vayan desde ahora no me vayan a apedrear. La diferencia entre lo que es autoridad y lo que es autoritarismo. Usted tiene que vivir bajo autoridad, pero usted no tiene que vivir bajo autoritarismo. Y eso lo voy a explicar. Cuando usted no está obligado espiritual, moral, ni legalmente a someterse a autoridad, eso lo vamos a estar hablando. Y cuando usted debe o debemos obedecer, voy a explicar en qué momento usted no tiene que obedecer esa autoridad, pero cuando usted está obligado, por decir una palabra. ¿Están buscando? ¿Alguien se perdió? Cuando usted está obligado o debemos obedecer esa autoridad. También vamos a estar hablando de cuán importante es vivir en autoridad espiritual. Así que todos esos puntos y algunos otros los vamos a estar tocando en el transcurso de esta serie. Así que yo quiero comenzar trayendo definiendo qué es autoridad. Y hay una definición popular que todo el mundo por ahí la habla y la conoce. Yo se la quiero compartir, que es la que todo el mundo conoce. Autoridad, derecho o poder de mandar, regir, gobernar, promulgar leyes. También autoridad es persona revestida de este derecho o poder. Autoridad también pudiera ser crédito y fe que se da a una persona o cosa en determinada materia. También autoridad pudiera ser el texto que se cita. Este texto que tú estás citando puede ser una autoridad que te apoya en un diccionario o en una fuente.
y pudiera ser poder justificado por las creencias de un grupo social que se somete a él. Eso es una autoridad también. Ahora bien, para que usted pueda entender bien lo que es autoridad en cuanto a definición, yo quise buscar la etimología. La etimología te desmenuza el término de la palabra. Y quise buscar la etimología, porque en la etimología es que vamos a ir directo ahí, a donde yo quería que usted llegara. Así que la palabra autoridad viene del latín auctoritas, la raíz indoeuropea del verbo latino eubere, que equivale a aumentar. Escúcheme bien, cuando usted está en autoridad, usted aumenta, hacer crecer, usted crece cuando usted está bajo autoridad. Magnificar. Este verbo dio lugar en latín y castellano a varias palabras como augurio, aumentar, autor y autoridad. En la etimología, según esto, el autor no es necesariamente quien crea, sino aquel que hace que algo crezca y prospere. Recuerden esa frase. Siempre que usted vive en autoridad, el resultado tiene que ser que usted crezca y prospere. No es necesariamente mandar, es crecer. Entonces, según esto, el autor no es necesariamente quien crea, sino aquel que hace que algo crezca y prospere. Por eso, dice la definición, la etimología, que es una falta de respeto, escuche esto, a los padres del latín. Reducir la palabra autoridad sencillamente al poder que tiene una persona o un jefe sobre aquello que tiene bajo su potestad. O sea, eso es reducirla. Por eso yo le digo que no se enfoque en autoridad en la definición popular, que es mandar, porque realmente eso no es autoridad. Dice que en la etimología dice que cuando usted reduce la definición de mandar en autoridad solamente en mandar, usted está faltándole respeto a los padres del latín, los que definieron. Dice que entonces es mucho más. Dice que autoridad es hacer que la persona crezca, prospere, orientado por los padres, maestros o mentores. La autoridad es una cualidad creadora, escuche esto, de la persona humana. El que tiene autoridad no destruye al otro. Escuche bien. Por eso es que no es correcto utilizar el poder para destruir. El que tiene autoridad no destruye a otro. Eso sería autoritarismo. Sino que desde su experiencia le ayuda a crecer. O sea, el que esté en autoridad, como él está creciendo, ayuda a otro a crecer, no lo destruye. Entonces, existen dos categorías de autoridad. Y yo le quiero decir algo. Si usted sigue esta serie y usted logra buscarle la médula a esta serie, usted se va a evitar muchos dolores de corazón. Si usted aprende la esencia de lo que quiero enseñar. Porque cuando usted se sale de la autoridad y usted no vive bajo autoridad, usted está en alto riesgo de coger azotes en la vida. Existen dos categorías de autoridad. La primera es la autoridad directa. Esa categoría nos habla de cuando la autoridad emana de nosotros mismos. Nosotros somos la fuente de esa autoridad. En mi casa, yo soy la autoridad, porque emana de mí. Así que la primera categoría de autoridad es la autoridad directa.
la de los padres, por ejemplo. Y la otra sería la autoridad delegada. Es cuando lo hacemos en representación de otro. Cuando usted está ejerciendo autoridad representando a otro en la función. Si nosotros nos vamos entonces a lo que vinimos a hablar espiritualmente, autoridad directa para nosotros en la iglesia sería, esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través de su Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. En momento determinado, a través de la palabra, tú estudias la palabra, tú lees la palabra y tú recibes directamente. No hay intermediario, nadie, solamente tú y Dios. Entonces emana de ti ejercer esa autoridad. Lo recibiste directo de Dios y emana de ti. Ejercer esa autoridad que te beneficia a ti. Y de eso vamos a abundar un poquito más adelante. Y tú y yo somos responsables de lo que... Mire, mi hermano, escúchame bien. Para que usted pueda ejercer autoridad, tú y yo somos responsables de lo que entendemos. Y nos es revelado. O sea, hay gente que dice, pastor, es que yo no sé ni usted está diciendo que autoridad, ni autoridad, yo no sé, yo vengo a la iglesia y yo no sé. Y entonces usted se pasa toda la vida como una gelatina, como el slime de aquí para allá y de allá para acá, y no hay una consistencia. Usted no está viviendo bajo autoridad, usted no ejerce autoridad porque no la tiene, porque no vive bajo autoridad. Y dice que yo no entiendo. Pero usted dice, pero yo entiendo muy poco de esto. Entonces, usted es responsable, usted y yo somos responsables de lo que nos ha sido revelado. Todo lo que te ha sido revelado a tu ser, a tu espíritu, y lo que tú entiendes, tú eres responsable de eso. Y bajo eso tú ejerces tu autoridad. Pero tú no tienes que preocuparte por lo que aún no entiendes. Ocúpate en lo que sí comprendes. Porque Dios te va a llamar a cuenta por lo que sí comprendes y no estás ejerciendo autoridad. Entonces está la otra categoría, espiritualmente, ya aplicándolo el término espiritual, que es la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Y ahí entra la iglesia. Y entran los llamados. Mateo 7, 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Escúcheme bien, mi hermano. ¿Por qué Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas? Eso puede pasar en la iglesia. Yo le puedo decir a Valeria, vete, dile a Vive que no quiero ruidos en el salón de sonido y que no usen los celulares allí. Entonces Valeria va a ir y se lo va a decir. Escúchame, pero Valeria va y se lo va a decir, pero se lo va a decir como un mensaje, pero no lo está haciendo con su autoridad. Ella sencillamente está haciéndolo porque yo le delegué que lo hiciera. Sin embargo, ¿por qué Mateo dice que Cristo enseñaba como quien tiene la autoridad y no como los escribas? Porque los escribas en el tiempo de Jesús no eran ya los sacerdotes como antes. Ahora los escribas eran gente del pueblo que los sacerdotes preparaban y no tenían ningún tipo de llamado especial, sencillamente eran escribas.
y escribían como tú puedes escribir y como yo puedo escribir. Entonces ellos enseñaban la letra, pero no estaba la autoridad de Dios en ellos. Ve, usted puede hablar la palabra, pero usted puede hablar la palabra sin la autoridad de Dios. Y por ahí hay mucha gente hablando la palabra sin autoridad. Así que en los tiempos de Jesús sucedaba. Para que emane autoridad humanamente, alguien necesita tener autoridad. Primeramente, tiene que recibirla de alguien con autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si no la recibe de alguien que tiene autoridad. Y espiritualmente, cuando usted va a ejercer autoridad, usted tiene que asegurarse que usted está viviendo bajo la autoridad de Dios. Y cuando usted viva bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad que Dios ha delegado en la tierra, usted puede ejercer autoridad. Cuando usted está viviendo en desobediencia a la autoridad, en rebelión a la autoridad, usted no puede ejercer autoridad. Y el diablo se le va a reír en la cara. Pastor, yo fui a orar por un enfermo, por un endemoniado, y mire, el demonio no quiso salir y hay que llevar un grupo de hermanos y meterse en ayuno y oración. No pudiste ejercer autoridad. Cuando tú escudriñas, el hermano, la hermana no se somete. Es rebelde. Es iracundo. Le molesta cuando el pastor le dice algo, o algún oficial o algún hermano de la iglesia que tiene autoridad delegada. El demonio no sabe porque tú estás viviendo por la libre. Tú no estás viviendo bajo autoridad. Aleluya, gloria a Dios. Santo. En Génesis 3, 1 al 6, dice que Satanás se rebeló contra todo tipo de autoridad desde Génesis. Así que el padre de la desobediencia a la autoridad, ¿quién es? El diablo. El diablo fue el primero que se rebeló contra la autoridad de Dios. Y cuando usted se rebela contra la autoridad que Dios ha establecido, usted está imitando a Chanito. Entonces, el diablo siempre ha tratado de que el hombre haga lo mismo que él hizo. Y que toda autoridad que Dios ha establecido o ha puesto en su reino, el hombre quebrante esa autoridad. Así que uno de los trabajos del diablo es lograr que usted no se someta a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios. Jesús vino a la tierra haciendo el cumplimiento. Él es la simiente de la mujer, como estaba enseñando Luis ahorita, que aplastó la cabeza del autor de la rebelión y de la autoridad de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia para que entienda por qué Jesús podía vivir y ministrar en la tierra con autoridad. Fíjense cómo se dio la dinámica. Juan 5, del 19 en adelante, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿A qué hizo el Padre? Lo dio, delegó autoridad. Aleluya, Santo. El Padre le delegó autoridad y el Hijo podía ministrar con autoridad. Usted no puede hablar a nombre de su Padre si usted no vive bajo autoridad de su Padre. Si usted vive bajo rebelión, usted habla en su propio nombre. Aunque uses el nombre de tu padre o de tu madre, tú estás viviendo bajo tu propio nombre. Tú no estás viviendo bajo autoridad. Amén, gloria a Dios. Verso 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo. Al tener vida en sí mismo, también le dio autoridad, dice el verso 27, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Escúcheme bien esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo Jesús no iba a tener tal autoridad para enseñar si Él vino y Él vivía, escúchame bien, respetando, honrando y reconociendo la autoridad de su Padre? Cristo vivió honrando, respetando y reconociendo la autoridad. Y cuando usted vive honrando, respetando la autoridad establecida, usted va a poder tener autoridad. Miren, yo no me avergüenzo, yo me siento orgulloso de decir que un tiempo de mi vida yo viví en un residencial, como mucha gente que hoy día son profesionales. Yo viví en un residencial público, ahí fue donde el Señor me salvó, en Brisas de Bayamón específicamente. Y yo recuerdo que cuando yo estaba militando y sirviendo al Señor, y yo estaba predicando el Evangelio en todas las esquinas, había un hermanito, de estos hermanitos de la secreta, que son cristianos en la iglesia y mundanos en la calle. Entonces, la verdad, que viven dos vidas. Había un hermanito así, medio chueco. Entonces, supuestamente él era cristiano, pero andaba viviendo dos vidas. Aquí no los hay. No, eso es en Rusia. Entonces, mira esto. Mira lo que pasó. Un día, él estaba en el apartamento de él, que era como en un cuarto piso, y me vinieron a buscar porque se manifestó un demonio en el cuarto de él. Y el hermanito no tenía autoridad para echar fuera el demonio. ¿Por qué? Porque estaba viviendo dos vidas. Y se supone que si usted está viviendo bajo autoridad, usted tiene autoridad para decir al diablo: cállate y te vas. Pero cuando usted no vive bajo la autoridad espiritual, usted va a tener problemas cuando se le presente el adversario. Escuche esto. Aquel que aprende a estar bajo autoridad será capaz de ser puesto en autoridad. O sea, yo no puedo poner gente en autoridad en la iglesia si no han sabido vivir bajo autoridad.
Si usted no es capaz de vivir bajo la autoridad en la iglesia, usted no puede pretender que a usted se le ponga en autoridad. Yo debía haber predicado hoy otro mensaje, ¿verdad? Algo más suave. De sanidad divina, de sanidad del alma, de liberación. Pero yo le quiero decir algo, hermano, créame. Si usted coge esta palabra y usted se pone a vivir bajo la autoridad divina, yo le aseguro a usted que esto va a ser sanador para usted. Esto va a ser liberador para usted. A usted se le va a parar al frente del diablo y le va a decir: cállate en el nombre de Jesús. Yo tengo la autoridad de Dios porque yo vivo bajo autoridad. Santo eres, Señor. Miren, hermano, mientras tú y yo nos sometamos a autoridades humanas, no hay autoridad humana perfecta, en el sentido de que los seres humanos somos imperfectos. Y nunca nos va a gustar la gente a la que nos tenemos que someter en el 100%. Mira, esta mañana Ramona me dijo que no le gustaba mi barba. Pero Ramona se somete a la autoridad, aunque no le gusta mi barba. Pero ¿sabes qué me dijo Ramona? Lo importante es que le guste a tu esposa. Constanta, ¿tú dices amén? Ella me tiene amenazado que no me la quite. Ni que me la pinte. Eso para mí es más difícil. Hermano, cuando usted aprenda a vivir bajo autoridad, eso va a ser para su vida, va a ser crecimiento. Aunque, miren, hermano, aunque la persona que esté sobre usted no necesariamente sea lo mejor que usted hubiese querido, pero la obediencia va a traer bendición sobre su vida. Lucas 7:8. Escúchenme, yo tengo que agradecer lo que el Señor me está poniendo aquí ahora mismo. Estoy recibiendo una data del cielo. Escúchenme, esposas, aunque eso lo vamos a hablar la próxima semana, vamos a abundar más en eso. Escúchenme, esposas y esposos, pero sobre todo esposas. Yo estoy escandalizado. El Día Nacional de la Mujer, queremos nuestros derechos, pero si por casualidad ocurre cualquier cosa en el hogar, al hombre lo pican, lo encierran y botan la llave. Escúcheme lo que le voy a decir. El problema es que cuando la mujer vive no subordinada, sino en rebelión a la autoridad establecida en el hogar, eso trae consecuencias. Y cuando el hombre no se somete y la mujer no se somete, el hombre a Dios y la mujer al hombre en una relación, eso trae consecuencias en el hogar porque no estamos viviendo bajo autoridad. Y usted me dice: pastor, es que este hombre no sirve. La semana que viene hablamos de eso. La semana que viene hablamos de eso. Vamos a seguir. No, estoy en la base bíblica. No me de piedra, no me de piedra. Lucas, escúchenme bien, un centurión, usted tiene que conocer esta autoridad, digo, esta historia, porque esto se habla mucho en la escuela bíblica. Un centurión le dijo a Jesús, quería que el Señor hiciera un milagro, y le dijo: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Escuche esto. Este hombre, este centurión, supo reconocer
en el lugar de autoridad en que se encontraba él. Pero también supo reconocer que ante él había uno que tenía mayor autoridad que él, que era Jesús. Y es maravilloso cuando usted, como este hombre, que no le servía al Señor, reconocía que él tenía autoridad, pero que había uno que tenía más autoridad que él, y que él tenía que reconocerla. Y como él reconoció esa autoridad, ¿qué pasó? Ocurrió el milagro. Una de las razones de esta serie, hermano, es que usted entienda el lugar de autoridad que Dios le ha dado. Esta serie no tiene el propósito de que usted respete al pastor. Yo no tengo ese problema aquí, ni tengo celos, ni me siento inseguro. Yo le doy gracias a Dios. Aquí yo le suelto el culto, el micrófono, me voy y vengo dentro de 3 meses. Porque yo sé lo que tengo aquí. Mis líderes, mi iglesia, mis hermanos, lo sé. No tengo ese problema. Ese no es el propósito de esta serie. El propósito de esta serie es que usted aprenda a ejercer autoridad, a vivir en autoridad. Pero también tiene que aprender que usted tiene que aprender a vivir bajo autoridad. La autoridad se recibe en un carácter de obediencia, sujeción y humildad. Usted no podrá recibir autoridad de Dios si usted no es obediente, sumiso a la autoridad de Dios y humilde. Si usted y tenga, o como decía Evelyn, please to me. Si usted es please to me, usted va a tener problemas en la vida espiritual. Si usted hay que comérsela con pinzas o comérselo con pinzas y con agua para poder bajarlo, usted va a tener problemas espirituales en su vida. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Dios ha dado autoridad a través de su Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Pero tú no estás viviendo bajo autoridad. Te rebelas en la autoridad que Dios ha delegado. No te sometes a nadie. ¿Y quieres ser lleno del Espíritu? Tienes que aprender a vivir bajo la sujeción de la autoridad para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti. Escuche esto. Tener autoridad significa contar con el respaldo de Dios para hacer y enseñar lo que Él quiere y te pide. Cuando usted vive bajo autoridad, usted va a poder enseñar y hacer todo lo que Él te pide. Jesús recobró la autoridad antes perdida que se le delegó a Adán y Eva. Ellos perdieron la autoridad, la entregaron, se rebelaron y Jesús la recuperó. Debo reconocer en el plano de autoridad, me debo reconocer en qué plano de autoridad me encuentro yo. Yo quiero que tú te examines. ¿Cómo estás viviendo tú en este tema de la autoridad? ¿Cómo te encuentras?
siempre estaré bajo autoridad y eso me obliga a entregar cuentas. Yo tengo que entregar cuentas porque yo también vivo bajo autoridad. Usted tiene que entregarle cuentas a Dios porque usted vive bajo autoridad. Todos vivimos bajo autoridad y el que vive bajo autoridad tendrá que dar cuentas. La mansedumbre y la humildad me llevarán a mayores responsabilidades en el nivel de la autoridad. Usted es manso, humilde, usted se somete y Dios le va a dar mayor autoridad. Y mayor autoridad. Y mayor autoridad. Ahora escucha bien, porque a mí también me ha pasado esto. Yo le he entregado autoridad a personas y se han enseñoreado. La autoridad no es para enseñorearse, ni para convertirse en un mandamás. La autoridad Dios nos la da para servir a otros, para hacer que otros crezcan. El propósito de yo tener autoridad aquí es que usted crezca. No es convertirme en un dictador, en un tirano. Señor, amén. Cuando Dios me delega autoridad, nos está demostrando que confía en nosotros. Si Dios te da autoridad es porque confía en ti. Aleluya. Y hay gente que ponemos en autoridad en la iglesia, autoridad delegada, porque confiamos en esa persona. Pero les voy a contar un chisme. Por favor, cierren. No se lo diga a nadie. Cristo andaba con 12 y uno estaba jugando 2 bases. Y comía con Cristo, y caminaba con Cristo, y hacía milagros con Cristo, pero estaba atentando contra Cristo. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Que si en Cristo, si en el Evangelio, si en el Padre, mire, si en el Hijo, si en el Padre encarnado, hermano, si Cristo lo vivió, ¿usted cree que no nos va a pasar? ¿Usted cree que entre nosotros los mortales normales no va a pasar? Sí, va a pasar. Y cuando pase, no se escandalice. No diga, no, mejor me voy para el mundo. No, porque si a Cristo le pasó. A Cristo le pasó. Y el final del tal no fue bueno. Y fue sustituido por otro que se sometió y comenzó a vivir bajo autoridad. Entonces nosotros decimos, wow, tengo autoridad de Dios. Tengo autoridad de Dios. Y Cristo le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo cuando tú lo reprendías. He aquí yo les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a hacer daño. Cristo hablando a los discípulos. Pero mira lo que le dice al final. Pero no regocijéis de que los espíritus no se los sujeten, sino regocíjate de que tu nombre esté escrito en el cielo. Lo importante es que mi nombre y tu nombre estén escritos en el cielo.
Yo les voy a dar un poquito más antes de finalizar. Escúcheme bien. Efesios 1, 18 al 23 nos trae una enseñanza hermosa. Miren lo que dice Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él ha sido, a lo que os han sido llamados, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Escucha bien: sobre toda autoridad, principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escucha esto: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. O sea, en Arroyo Habichuela, el Señor venció en la cruz, y toda esa autoridad Él la puso bajo sus pies, y sus pies están en el cuerpo, y lo dio por cabeza en la iglesia, para que la iglesia ejerza esa autoridad sobre todo principado, autoridad y dominio. Jesús te ha delegado esa autoridad, iglesia. Ahora bien, porque hay gente que no ejerce autoridad y no disfrutan de los beneficios de la autoridad que Cristo le ha delegado. Porque en la iglesia hay gente que tienen que correr a buscar al diácono cada vez que tienen una crisis. Primeramente, mire cómo comienza: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en ti para que vivas en autoridad? Tener tu entendimiento claro. El que no entiende no puede ejercer autoridad. Alumbrando los ojos de tu entendimiento. La iglesia que quiere ejercer autoridad necesita que su entendimiento haya sido alumbrado. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él te llamó. Él te llamó a algo. Él no te llamó solamente a ser salvo. Él te llamó a ejercer autoridad. Te da delegado. Así que no ejercemos autoridad porque no entendemos, no hemos sido iluminados, no hemos recibido el conocimiento, no hemos recibido la revelación de esta verdad en nuestro ser. Entonces tenemos que decirle: Señor, alumbra mi entendimiento, revélame esta palabra para que yo pueda vivir en autoridad. La cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y cuando habla de la diestra, habla de poder. La palabra diestra en la Biblia es sinónimo de poder. Y dice que ese poder, esa autoridad, verso 22 dice, la sometió bajo sus pies, y los pies están en el cuerpo. Usted es el cuerpo de Cristo. La cual es su cuerpo, ve, lo dice, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de toda autoridad. Aleluya. La próxima semana voy a hablarle de 4 áreas que Dios nos ha delegado para ejercer autoridad. Vamos a estar en pie.